Durante casi 4 décadas, quienes circulaban por la Ruta 16 del estado norteamericano de Virginia Occidental, a la altura del pequeño pueblo de Fayetteville, se tropezaban con un extraño cartel formado por las fotografías de 5 niños y un texto explicativo. Es probable que muchos conductores sintieran curiosidad por saber de qué trataba aquello, y que incluso detuvieran su vehículo para poder leer con detenimiento la información expuesta. Pero no es menos probable que otros, sobre todo los que circulaban de noche, sintieran el deseo inmediato de alejarse de aquel inquietante lugar. Hoy, ese extraño cartel ya no existe, pero en Fayetteville no han olvidado los extraños acontecimientos acaecidos la Nochebuena del año 1945. Los protagonistas de esta historia son los componentes de una familia, la familia Soder, compuesta por George, el padre, nacido en la isla de Cerdeña y que había viajado a los Estados Unidos a la edad de 13 años, Jenny, la madre, también italiana, y 10 hijos nacidos entre los años 1923 y 1943. La noche del 24 al 25 de diciembre de 1945, todos, excepto el hijo mayor, que se encontraba en el ejército, vivieron una experiencia que cambiaría para siempre el resto de sus vidas. Tras la cena, había llegado el momento de retirarse a dormir. Sin embargo, 5 de los niños, en concreto Morris, Marta, Luis, Jenny y Betty, pidieron quedarse jugando un rato más antes de ir a dormir. Esa tarde-noche habían recibido nuevos regalos y estaban deseosos de poder disfrutarlos. Jenny, la madre, les dio permiso, no sin antes advertirles que no permanecieran demasiado tiempo despiertos y que además se aseguraran de apagar todas las luces y cerrar correctamente las puertas. Jenny y George, que sabían que sus hijos eran obedientes, se retiraron tranquilamente a su habitación. Serían aproximadamente las 12:30 de la noche cuando el sueño de Jenny se vio interrumpido. Estaba sonando el teléfono. Se levantó rápidamente para atender aquella llamada. Al otro lado del teléfono se escuchaba la voz de una mujer, desconocida para Jenny, que preguntó por alguien a quien Jenny no conocía y que por supuesto no vivía en su casa. Entendiendo que se trataba de un error, Jenny así se lo comunicó a aquella mujer. De inmediato se escuchó una risa maliciosa acompañada de otras risas de fondo. Jenny no le dio ninguna importancia, pensó que era una broma y colgó. Cuando se disponía a regresar a su dormitorio, descubrió que sus hijos no habían cumplido con su parte del trato. Las luces de la planta baja estaban encendidas y la puerta que daba acceso al exterior de la casa, la puerta principal, aunque cerrada, no tenía el cerrojo echado. Las cortinas tampoco estaban corridas. Jenny se encargó de cerrar correctamente la puerta principal, correr las cortinas y apagar todas las luces. Luego regresó a su dormitorio. Había pasado muy poco tiempo cuando Jenny escuchó un golpe en el tejado de la casa. No está muy claro cuánto tiempo pasó entre ese golpe y el momento en que Jenny comenzó a notar olor a humo. Parece que sería aproximadamente la 1:30 cuando Jenny despertó a su marido alarmada. Ambos comenzaron a despertar a todos sus hijos para salir de la casa inmediatamente. Como es lógico, se vivieron momentos de desconcierto y angustia, hasta que el matrimonio se vio fuera de la casa rodeado por sus hijos. Pero no estaban todos. George, al ver que todavía 5 de los niños permanecían en la casa, se dispuso a entrar para rescatarlos. Sin embargo, en ese momento las llamas impedían por completo el acceso a la planta superior. George recordó que en el exterior de la casa siempre había una escalera de mano apoyada. Pensó que ésta le permitiría acceder a la planta superior a través de la ventana, pero esa escalera, que siempre estaba en el mismo sitio,
había desaparecido misteriosamente. Quedaba un último recurso, la camioneta. Si la aparcaba debajo de una de las ventanas, podría utilizarla para acceder a donde todavía estaban sus hijos. Como si de una película de terror se tratara, la camioneta, que no había dado ningún problema los días anteriores, no arrancaba. Marion, la hija mayor, fue corriendo a la casa de un vecino para poder llamar a los bomberos, pero por más que lo intentó, no obtuvo respuesta. Lo mismo le sucedió a otro vecino, que al ver las llamas intentó también llamar a los bomberos. Sin éxito. Este mismo vecino cogió su automóvil y se fue a buscar al jefe de bomberos, F.J. Morris. Una vez lo localizó, este puso en marcha un sistema de llamadas encadenadas para así reunir al grupo de bomberos y poder acudir al incendio. Incomprensiblemente, eran las 8 de la mañana cuando llegaron a la casa. Solo quedaban cenizas. George y Jenny tuvieron que aceptar que 5 de sus hijos habían muerto víctimas del incendio. Antes de fin de año, el forense ya había certificado la muerte de los 5 niños. Las causas, quemaduras o asfixia. Solo que había algo que no encajaba con ese diagnóstico. Entre los restos de la casa no había ni uno solo que perteneciera a ninguno de los niños. George y Jenny sospecharon de inmediato que había algo muy extraño en todo aquello. ¿Podían desaparecer por completo los cadáveres de los 5 niños? Según los testigos, el fuego no alcanzó 1 hora de duración, tiempo insuficiente para que un cadáver desaparezca por completo. Pero además, no hablamos de un cadáver, sino de 5. Que no se encontrara un solo resto nos lleva de inmediato a una conclusión. Los niños no estaban dentro de la casa cuando ésta se incendió. Desde ese momento, el matrimonio Soder inició una auténtica cruzada, intentando resolver qué había pasado con sus hijos. Una serie de testimonios reforzó al matrimonio Soder en la idea de que los niños no estaban en la casa en el momento del incendio, sino que habían sido víctimas de un secuestro. Según los hijos mayores, días antes de Navidad, cuando regresaban de la escuela, un hombre se quedó mirando fijamente a los niños más pequeños desde un automóvil. Una mujer, testigo del incendio, aseguró que durante este había visto a los niños cómo subían a un automóvil en el que alguien los invitaba a alejarse del peligro. Un chofer de autobús afirmó que aquella noche vio caer sobre la casa bolas de fuego. ¿Eran estas las que provocaron el ruido escuchado por Jenny en el tejado? ¿Fue entonces un incendio provocado? En un bar, situado en la carretera que va a Charleston, un testigo afirmó haber dado de desayunar a los niños antes de ver cómo subían a un coche con matrícula de Florida. Precisamente en Charleston, una mujer indicó que 4 de los 5 niños estuvieron alojados en una habitación del hotel en el que trabajaba, junto con 2 hombres y 2 mujeres. Esta mujer afirmó que los adultos, que hablaban italiano entre ellos, evitaron en todo momento que nadie se acercara a los pequeños. George y Jenny decidieron recurrir a la ayuda popular. Construyeron el muro de la Ruta 16 en el que aparecían las fotografías de los 5 niños con la edad que tenían en el momento de su presunta muerte y más que probable desaparición. También ofrecieron una recompensa de $5.000, que pronto ascendió a 10.000, a cambio de información válida que les permitiera recuperar a los niños. Ninguna de las informaciones recibidas sirvió de nada. Llegó una carta de una mujer desde San Luis afirmando que Marta estaba en un convento. Desde Texas, un hombre aseguró que había escuchado en un bar una conversación incriminatoria en la que se hablaba de un incendio provocado en Virginia Occidental. Desde Florida,
Se indicó que los niños estaban con un pariente lejano de Jenny. George viajó hasta todos y cada uno de los lugares desde los que se ofrecía alguna pista. No logró regresar con información concluyente. En el año 1947, el matrimonio Soder escribió una carta al conocido director del FBI, John Edgar Hoover, pidiendo que su oficina llevara a cabo una investigación. Este les contestó que al tratarse de un asunto local no podía intervenir. Sin embargo, el FBI solicitó a la policía de Fayetteville los permisos necesarios para poder investigar. La respuesta fue negativa. En 1968, cuando habían pasado 23 años desde el incendio, Jenny encontró en el correo un sobre dirigido a ella sin remite y con matasellos de Kentucky. En el interior se encontraba la fotografía de un chico de entre 20 y 30 años, y en el reverso la frase «Te quiero, hermano Frankie» y la firma Louis Soder. George y Jenny estaban convencidos de que aquella foto correspondía a Louis, que tenía 9 años la fatídica noche del incendio. Contrataron a un detective privado que fue a investigar a Kentucky. Nunca más volvieron a saber de él. El mural que contenía las 5 fotografías fue modificado para incorporar la del supuesto Louis adulto. En 1948, George vio en la portada de un periódico escolar de Nueva York la fotografía de 2 niñas. Estaba convencido de que una de ellas era Betty. Condujo hasta Nueva York para poder hablar con la familia de la niña, pero los padres se negaron a que pudiera verla. Unos meses antes del incendio, un hombre llegó a la casa en busca de trabajo. Cuando se encontraba en la parte posterior de la misma, se quedó observando unas cajas de fusibles y aseguró que aquello, algún día, acabaría provocando un incendio. A George le sorprendió aquella afirmación, ya que la compañía eléctrica local, no mucho tiempo atrás, había certificado el buen estado de toda la instalación. Más inquietante aún fue el comportamiento de un vendedor de seguros que por la misma época, tras no lograr venderle un seguro a la familia, aseguró que aquella casa acabaría envuelta en humo y que las víctimas iban a ser sus hijos. Además, reprochó a George sus comentarios en contra de Mussolini, asegurando que iba a pagar por ello. George se había expresado abiertamente contrario al dictador en acaloradas discusiones dentro de la comunidad italiana de la localidad. No dio ninguna importancia a aquella amenaza. Del muro, que sin ningún lugar a dudas se constituyó la imagen de este caso, únicamente nos queda una fotografía en la que ya aparecía la fotografía del supuesto Louis adulto. Sobre las fotografías se puede leer el texto: «Después de 30 años, no es demasiado tarde para investigar». En la parte inferior queda perfectamente reflejada la angustia de aquellos padres. En la Nochebuena del año 1945, nuestra casa fue incendiada y 5 de nuestros hijos, con edades comprendidas entre los 5 y los 14 años, secuestrados. Los oficiales culparon del incendio al cableado eléctrico, aun cuando las luces continuaban encendidas después de que se iniciaran las llamas. El informe oficial indicó que los niños murieron en el incendio. Sin embargo, no se encontraron huesos entre los restos, ni hubo olor a carne quemada durante el incendio o después de este. ¿Cuál fue el motivo de los funcionarios judiciales involucrados? ¿Qué pueden haber ganado haciéndonos sufrir todos estos años de injusticia? ¿Por qué mienten y nos obligan a aceptar esas mentiras?